Desperté de un coma después de una semana luchando por mi vida, y en lugar del abrazo de mi esposo, solo encontré una nota cruel sobre la mesa. Paga el hospital tú misma. Solo eres un estorbo. Lloré durante horas, destrozada por la traición, hasta que un hombre de traje entró a mi habitación y dijo algo que lo cambiaría todo. Seca tus lágrimas. Tu esposo acaba de tirar un diamante a la basura. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde qué parte de México o de Latinoamérica estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El olor a desinfectante fue lo primero que registré cuando mi conciencia comenzó a regresar. Mis ojos se sentían pegados, pesados como plomo. Intenté moverlos, pero cada músculo de mi cuerpo protestaba con un dolor sordo y persistente. Poco a poco, forzando con toda la energía que me quedaba, logré abrir los párpados. La luz blanca del techo me cegó momentáneamente. Parpadeé varias veces, tratando de orientarme. ¿Dónde estaba? El zumbido bajo del aire acondicionado llenaba el silencio. Giré la cabeza despacio hacia el lado derecho, esperando encontrar a Ramón allí, mi esposo, tal vez durmiendo en la silla a mi lado o sosteniendo mi mano. Pero la silla estaba vacía. Completamente vacía y arreglada, como si nadie se hubiera sentado allí en días. Mi corazón se encogió. Durante los 7 años de nuestro matrimonio, siempre fui la esposa dedicada. Cuidaba la casa, de Ramón, sacrificaba mis propios sueños para apoyar los de él. Debía estar preocupado por mí, ¿verdad? Debió haberse quedado a mi lado mientras yo luchaba por mi vida. Pero la habitación estaba silenciosa, fría, abandonada. Miré alrededor buscando flores, tarjetas, cualquier señal de que a alguien le importaba. Nada. Solo las paredes blancas del hospital y el pitido monótono del monitor cardíaco a mi lado. Estaba internada en el Hospital Ángeles de Puebla. Fue entonces cuando mis ojos se posaron sobre la mesita de noche. Allí, junto a un vaso de agua empolvado, había una hoja de papel doblada. Mi mano tembló cuando extendí el brazo para tomarla. Algo dentro de mí gritaba que no debía leer aquello, pero no pude resistir. Desdoblé el papel con dedos temblorosos. La caligrafía era inconfundible, la letra apresurada y áspera de Ramón. Leí la primera línea y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Paga el hospital tú misma. Solo eres un estorbo. Las palabras siguientes eran aún peores. Decía que estaba cansado de cuidarme, que yo era un lastre en su vida, un obstáculo para su éxito. Al final, una despedida fría y definitiva. No volvería más. Se iba y yo jamás debería buscarlo. El papel se resbaló de mis dedos y cayó al suelo. En ese momento, sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mí. Las lágrimas que había estado conteniendo explotaron. Lloré como nunca lo había hecho en mi vida. Mi cuerpo entero temblaba mientras los sollozos me sacudían. El dolor físico de despertar del coma no era nada comparado con el dolor que desgarraba mi pecho en ese instante. ¿Cómo pudo? Yo lo había dado todo por ese hombre. Renuncié a mi carrera prometedora como diseñadora gráfica para que él pudiera concentrarse en la suya. Viví de forma sencilla, ahorrando cada peso, nunca quejándome cuando llegaba tarde o cuando pasaba fines de semana enteros trabajando. Perdoné sus estallidos de rabia, sus palabras duras en los momentos de estrés. ¿Y esa era mi recompensa? ¿Ser abandonada en una cama de hospital como basura? Me acordé de todas las veces que me dijo que me amaba, todas las promesas de que estaríamos juntos para siempre, en la salud y en la enfermedad. Todo mentira. Todo era mentira. Miré el reloj en la pared. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Una semana entera. 7 días luchando entre la vida y la muerte, y él ni siquiera se quedó para ver si despertaba. Simplemente me dejó allí, como un problema que ya no quería resolver. Me sentí la persona más ingenua del planeta. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo no vi que él nunca me amó de verdad? Las horas pasaron mientras me hundía en ese mar de tristeza.
Mis ojos estaban hinchados, mi garganta dolía de tanto llorar. No tenía padres. Los perdí a ambos en un accidente automovilístico cuando tenía 20 años. No tenía hermanos. Ramón era todo lo que tenía, y ahora no tenía nada. Nadie. La soledad me tragó como un agujero negro. Pensé seriamente si valía la pena haber despertado. Tal vez hubiera sido mejor no haber sobrevivido al coma. Al menos así no sentiría este dolor insoportable. Estaba mirando al techo con ojos vacíos cuando oí el picaporte de la puerta girar. No me giré. Probablemente era una enfermera viniendo a verificar mis signos vitales o un doctor viniendo a cobrarme por la hospitalización que no tenía cómo pagar. Pero los pasos que entraron eran diferentes. Firmes, decididos, nada parecidos a los pasos apresurados de los profesionales de la salud. Oí el sonido de zapatos de vestir caros contra el piso del hospital. Entonces sentí un perfume masculino elegante, completamente diferente del olor medicinal que dominaba la habitación. Giré la cabeza lentamente. Un hombre de mediana edad estaba parado allí, a pocos metros de mi cama. Vestía un traje impecable de color oscuro, perfectamente ajustado. Su cabello canoso estaba peinado con cuidado, y su rostro irradiaba una autoridad natural. Pero lo que más me sorprendió fue la expresión en sus ojos. No era lástima condescendiente o desprecio. Era respeto genuino y... ¿preocupación? Me sequé las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano, tratando de recuperar algo de dignidad, aún sabiendo que debía tener un aspecto horrible. «¿Quién es usted?», logré preguntar con voz ronca. Él dio una leve sonrisa, tranquilizadora, e hizo una reverencia respetuosa. «Mi nombre es Enrique», dijo él con voz grave pero gentil. «Y vine aquí porque finalmente la encontré, después de años de buscar». Fruncí el ceño, confundida. ¿Buscándome a mí? Aquello no tenía el menor sentido. Enrique lanzó una breve mirada a la nota de Ramón en el suelo, y algo cambió en su expresión. Una chispa de rabia pasó por sus ojos, pero rápidamente la controló. «No llore por basura», dijo él señalando el papel. «Ese hombre acaba de tirar un diamante precioso para recoger piedritas en la calle». Parpadeaba, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Diamante? ¿Piedritas? ¿De qué estaba hablando? «Cometió el mayor error de su vida por no saber quién es usted realmente», continuó Enrique, dando un paso adelante. «Y estoy aquí para contarle la verdad que le ha sido ocultada por tanto tiempo». Mi corazón se disparó. «¿Verdad? ¿Qué verdad?» «No entiendo», murmuré. «¿Quién cree que soy?» Enrique jaló una silla y se sentó a mi lado, manteniendo una postura respetuosa. «¿Se acuerda del accidente hace 7 años?» preguntó calmadamente. Me congelé. Sí, me acordaba. O mejor dicho, me acordaba de fragmentos. Dolor de cabeza intenso, luces brillantes, luego, nada. Desperté en un hospital sin recuerdos claros de quién era o de dónde venía. Ramón estaba allí, diciendo que me había encontrado y me había ayudado. Él llenó los vacíos de mi memoria, me dijo que yo era una mujer sin familia, sin pasado. Y yo le creí, dependía de él para todo. «El accidente no fue un accidente», dijo Enrique, y sus palabras me golpearon como un puñetazo. «Usted fue deliberadamente separada de su familia, y Ramón, él lo sabía. Aprovechó su amnesia para hacerle creer que no tenía a nadie más que a él. Las paredes de la habitación parecían estar girando». «Esto no puede ser verdad», susurré, pero mi voz sonaba débil hasta para mí misma. Enrique sacó una tableta de su portafolio de piel. Con movimientos cuidadosos, abrió una foto y me giró la pantalla. En la imagen, yo estaba vistiendo ropa cara, sonriendo junto a un hombre distinguido de cabello canoso. El escenario al fondo era una imponente mansión en Lomas de Chapultepec. Este hombre era su padre, dijo Enrique suavemente, dueño de uno de los mayores conglomerados empresariales del país. Pasó los últimos años de su vida buscándola, hasta que murió hace 3 años de una enfermedad cardíaca. Nunca se rindió de encontrar a su hija.
Lágrimas volvieron a rodar por mi rostro, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de abandono, sino de shock, confusión y una puntita de esperanza imposible. ¿Yo tenía un padre?, pregunté, mi voz quebrándose. Sí tenía, confirmó Enrique. Y él la amaba más que a nada en este mundo. Yo era su asistente personal, y él me hizo prometer que seguiría buscándola incluso después de su muerte. Llevó años, pero finalmente la encontré. Aquí, en este hospital, abandonada por el hombre que se aprovechó de su vulnerabilidad. Miré la foto de nuevo. Había algo familiar en ese rostro, en esa sonrisa, como si una memoria profundamente enterrada estuviera tratando de salir a la superficie. Si esto es verdad, comencé, apenas logrando formar las palabras. Si yo realmente soy esa persona, ¿por qué Ramón haría esto? Enrique deslizó el dedo en la pantalla, mostrando más imágenes. Registros bancarios, transferencias de dinero. Mientras usted estaba en coma esta semana, investigué a su esposo, explicó él. Descubrí que drenó todos los ahorros que tenían juntos, dinero que usted ganó antes del accidente, que usted guardó pensando en su futuro. Transfirió todo a una cuenta a nombre de Mariana. Mariana. El nombre me atravesó como un cuchillo. Mariana era mi mejor amiga, o al menos yo pensaba que lo era. Venía a casa frecuentemente, comía con nosotros, lloraba en mi hombro sobre sus problemas. Yo confiaba en ella completamente. No, gemí, sintiendo mi mundo colapsar por segunda vez ese día. Están teniendo una aventura desde hace al menos 2 años, dijo Enrique sin rodeos. Y planearon esto. Mientras usted luchaba por su vida, ellos vaciaron su cuenta bancaria y desaparecieron juntos. Mi vista se nubló. Las 2 personas en quienes más confiaba en el mundo me habían traicionado de la peor forma posible. No era solo una traición, era calculado, cruel, planeado. Pero ahora, dijo Enrique, y su voz adquirió un tono de determinación. Ya no necesita preocuparse por cuentas de hospital o dónde va a vivir. Usted es la heredera legítima de un imperio. Todo lo que pertenecía a su padre ahora es suyo. Y mi trabajo es garantizar que usted recupere no solo sus bienes, sino su dignidad. Lo miré, apenas pudiendo creerlo. ¿Por qué está haciendo esto?, pregunté. ¿Por qué le importa? Porque le prometí a su padre que cuidaría de usted, respondió él simplemente. Y porque ninguna mujer merece ser tratada de la manera en que usted fue tratada. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más fuerte, rabia, determinación. Ramón y Mariana creían que habían ganado. Creían que podían descartarme como basura y seguir con sus vidas felices, pero estaban muy, muy equivocados. El celular viejo y agrietado que estaba sobre la mesa vibró de repente, haciendo que mi corazón diera un salto. La pantalla rota se encendió mostrando el nombre. Ramón. Miré a Enrique, que asintió calmadamente, como si esperara por esto. Conteste, dijo él. Escuche lo que tiene que decir. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y deslicé el dedo para contestar. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la voz áspera de Ramón explotó del otro lado. «Mañana voy al hospital», anunció él sin preámbulo, sin siquiera preguntar cómo estaba. «Llevaré a mi abogado. Quiero el divorcio lo antes posible». Cada palabra era como una bofetada. «Y ni pienses en pedir nada de los bienes», continuó él, voz llena de arrogancia. «Nunca contribuiste con nada financieramente. Siempre fuiste un lastre, así que no verás ni un centavo mío». Lágrimas quemaban mis ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Era rabia, pura rabia hirviendo en mis venas. «Ramón», comencé, pero él me cortó. «Y una cosa más», dijo él con crueldad. «Nunca te amé de verdad. Siempre fuiste patética, desesperada, aferrándote a mí como una parásita. Me alegra finalmente estar libre». Colgó.
Bajé el teléfono lentamente. Mi cuerpo entero temblaba. Enrique me observaba con preocupación, pero también con algo que parecía... ¿aprobación? Como si estuviera viendo una transformación suceder en mí. Y lo estaba. Algo dentro de mí se había roto, pero no de la forma que Ramón esperaba. No me rompí en desesperación. Me rompí libre de las cadenas de sumisión que yo misma había puesto durante todos estos años. «Se va a arrepentir», dijo Enrique calmadamente. «Cuando descubra quién es usted realmente, cuando se dé cuenta de lo que perdió, será demasiado tarde». «No», corregí, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «Cuando yo termine con él, el arrepentimiento será el menor de sus problemas». Enrique sonrió. No era una sonrisa gentil, era la sonrisa de alguien que reconoce a un guerrero naciendo. «Entonces empecemos», dijo él. En las horas siguientes, Enrique se encargó de todo el papeleo de mi alta hospitalaria. No hubo drama sobre cuentas impagas, no hubo enfermeras mirándome con lástima o desdén. Todo fue pagado silenciosamente, eficientemente. Cuando salí del hospital, no fui a la parada de autobús como normalmente haría. En su lugar, caminé hasta un sedán negro reluciente estacionado en el área VIP. Un chofer uniformado salió y abrió la puerta trasera para mí, haciendo una reverencia respetuosa. Entré al coche, sintiendo el suave cuero bajo mis manos, respirando el aire acondicionado fresco que olía vagamente a perfume caro. Era tan diferente del olor sofocante del hospital, del apartamento apretado en una colonia popular donde vivía con Ramón. Durante todo el trayecto, me quedé mirando por la ventanilla, viendo la ciudad pasar. Observaba a las personas en la calle, acordándome de cómo yo solía ser una de ellas, luchando, ahorrando, sacrificando todo por un hombre que nunca me valoró. El coche entró en un barrio que yo solo conocía de revistas y programas de TV. Mansiones enormes escondidas detrás de muros altos y portones de hierro. Cuando llegamos a mi destino, los portones se abrieron automáticamente. Contuve la respiración. La mansión frente a mí era como algo sacado de un sueño. Arquitectura clásica elegante, céspedes verdes impecables, una fuente de mármol en el centro del patio. Memorias fragmentadas comenzaron a surgir en mi mente. Yo corriendo por ese césped cuando niña, mi padre alzándome en sus brazos cerca de la fuente. Lágrimas escurrieron por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de nostalgia. Nostalgia de un padre que apenas recordaba, pero que me había amado incondicionalmente. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Empleados estaban en fila, esperando. Cuando salí del coche, todos se inclinaron al unísono. «Bienvenida de vuelta, señorita Elena», dijeron a coro. Elena, mi nombre verdadero. Durante 7 años yo había sido llamada solo por apodos cariñosos por Ramón, que en realidad eran formas de disminuirme, de hacerme sentir pequeña. Enrique me guió hacia adentro. El interior era aún más impresionante que el exterior. Todo era exactamente como yo vagamente recordaba. Los cuadros en las paredes, los muebles antiguos, la escalera de caracol. Pero no había tiempo para nostalgia. Enrique me recordó que teníamos mucho trabajo por delante. Primero, la transformación física. Fui llevada a una habitación que había sido transformada en un salón particular. Un equipo de profesionales me esperaba, esteticista, peluquera, manicurista, hasta una personal stylist. En las horas siguientes fui completamente transformada. Mi piel, que estaba opaca y cansada de años de estrés y descuido, fue tratada con los mejores productos. Mi cabello, que yo cortaba sola para ahorrar dinero, fue profesionalmente tratado y estilizado. Cuando me miré en el espejo, apenas me reconocí. La mujer que me encaraba de vuelta no era la esposa sumisa y cansada de Ramón. Era alguien poderosa, confiada, radiante. «Ahora la ropa», dijo la stylist, guiándome a un closet del tamaño de mi antiguo apartamento entero. Allí había ropa de diseñadores famosos, toda nueva, toda cuidadosamente seleccionada. Elegí un conjunto elegante pero simple, pantalón de vestir negro y una blusa de seda blanca,
combinados con zapatos de tacón alto que hacían que mis pasos resonaran con autoridad. Pero la transformación física era solo el comienzo. Enrique me llevó al despacho de mi padre. Era una habitación enorme, dominada por un escritorio de caoba maciza. Sobre ella, pilas de documentos me esperaban. Su padre le dejó el 90% de las acciones del grupo empresarial a usted, explicó Enrique. Esto incluye la empresa donde Ramón trabaja, con sede en Santa Fe. Sentí una sonrisa fría formarse en mis labios. Entonces, ¿Ramón trabaja para mí ahora? Técnicamente sí, confirmó Enrique. Él no lo sabe todavía, por supuesto. La transferencia de propiedad solo se oficializó hace unas semanas, después de que concluyéramos la confirmación de su identidad a través de ADN. Pasé las siguientes horas estudiando informes financieros, estructuras organizacionales, perfiles de empleados. Mi mente, que Ramón siempre despreció como inferior, absorbía todo rápidamente. Descubrí que siempre fui inteligente. Solo había enterrado mi inteligencia para no amenazar el frágil ego de mi esposo. Analicé específicamente el departamento de Ramón. Leí sobre el proyecto del que tanto se jactaba, ese que supuestamente le garantizó un ascenso reciente. Cuanto más leía, más problemas encontraba. Datos manipulados, informes inflados, pequeños fraudes que habían pasado desapercibidos por la gestión anterior. Siempre fue deshonesto, murmuré, tomando notas. Y ahora usted tiene las pruebas, dijo Enrique. La cuestión es, ¿cómo quiere proceder? Me recosté en la gran silla de mi padre, la misma silla donde él debió haber tomado innumerables decisiones difíciles a lo largo de la vida. Mañana él vendrá al hospital para darme los papeles del divorcio, dije yo lentamente, formulando un plan. Déjelo venir, déjelo pensar que está ganando. Voy a firmar los papeles. Enrique arqueó una ceja. ¿Y después? Después, respondí, sintiendo una determinación fría instalarse en mi pecho. Vamos a mostrarle exactamente lo que perdió. Vamos a destruir cada pedazo de la vida que construyó sobre mentiras. Enrique sonrió. Era una sonrisa que prometía venganza. Hay una cosa más que usted necesita saber, dijo él, poniéndose serio nuevamente. Abrió un archivo diferente, este marcado como confidencial. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? Durante su semana en coma, mandé a hacer algunos exámenes toxicológicos, explicó Enrique. Procedimiento estándar cuando alguien entra en coma súbito sin explicación médica clara. Abrió el archivo y lo puso frente a mí. Mis ojos recorrieron el informe médico. Términos técnicos que no entendía completamente, pero la conclusión estaba circulada en rojo. Residuos de sustancias químicas tóxicas encontradas en la sangre. Arsénico en pequeñas dosis, acumuladas a lo largo del tiempo. Envenenamiento. Alguien estaba envenenándome. No fue enfermedad, dijo Enrique gravemente. No fue cansancio o estrés. Alguien deliberadamente intentó matarla, de forma lenta, para parecer natural. Mi vista se nubló. Sentí náusea subiendo por la garganta. ¿Quién? Comencé, pero en el fondo yo ya sabía la respuesta. Enrique giró la página. Había fotos de vigilancia. Mariana, mi supuesta mejor amiga, comprando algo en un mercado oscuro. Más fotos mostraban frascos de productos químicos peligrosos encontrados en la basura del apartamento de ella. Y entonces, la evidencia final. Filmaciones de cámaras de seguridad que yo ni sabía que existían en mi propio apartamento. Ramón echando polvo blanco en mi té toda noche. Mariana haciendo lo mismo cuando venía a visitarme. Me estaban matando, juntos, sistemáticamente. ¿Por qué? Susurré. Aunque la pregunta parecía tonta, yo sabía por qué. Dinero, respondió Enrique simplemente. Ramón hizo un seguro de vida a su nombre hace 6 meses. El beneficiario es él. Si usted moría de causas aparentemente naturales, él recibiría $5 millones. 5 millones. Ese era el precio de mi vida para él.
Cerré los ojos, sintiendo la rabia quemar más fuerte que nunca. «Casi lo logran», dijo Enrique suavemente. «Si usted se hubiera quedado unos días más en ese apartamento, bebiendo lo que le daban, probablemente no estaría aquí ahora». Abrí los ojos. Ya no había lágrimas, solo determinación fría y calculadora. «Guarde esas evidencias», ordené, mi voz saliendo firme y controlada. «No vamos a la policía todavía. Primero, voy a hacer que paguen de otras formas. Después, cuando estén completamente destruidos, ahí sí entrego todo a las autoridades». «La venganza es un plato que se come frío», comentó Enrique. «No es venganza», corregí. «Es justicia, y va a ser servida helada». La mañana siguiente amaneció clara y soleada, pero yo no sentía nada más que frialdad calculadora. Estaba de vuelta en el Hospital Ángeles de Puebla, en la misma habitación donde había despertado del coma. Enrique había arreglado todo. La habitación todavía estaba reservada a mi nombre, como si nunca me hubiera ido. Me vestí a propósito con ropa sencilla y gastada, la misma que usaba cuando era la esposa sumisa de Ramón. Amarré mi cabello en un chongo descuidado. Apagué cualquier rastro de maquillaje. Necesitaba parecer la misma mujer patética que él esperaba encontrar. Enrique estaba escondido detrás de una cortina divisoria, con una cámara discreta ya grabando. Habíamos combinado cada detalle del plan. A las 10 de la mañana oí pasos en el corredor. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo o ansiedad. Era anticipación. La puerta se abrió bruscamente, sin tocar, sin cortesía. Ramón entró con aquella expresión arrogante que yo conocía tan bien. Pero lo que hizo que mi sangre hirviera fue ver a Mariana entrando justo detrás de él, el brazo entrelazado en el suyo como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella usaba un bolso que reconocí inmediatamente, un bolso de diseñador carísimo. El mismo que yo había admirado en una vitrina meses atrás, pero que nunca compraría porque estábamos ahorrando para el futuro. Aparentemente, mi dinero robado había comprado ese bolso para ella. Me forcé a bajar los ojos, asumiendo la postura de esposa derrotada que ellos esperaban ver. Ramón ni siquiera preguntó cómo estaba. Simplemente lanzó una carpeta roja en mi regazo. «Papeles del divorcio», anunció sin ceremonia. «Firma ahora. No tengo todo el día». Abrí la carpeta con manos a propósito temblorosas. Leí las cláusulas injustas. Yo renunciaba a todo. No pediría pensión. Asumiría todas las deudas. Era absurdo, pero perfecto para mis propósitos. ¿No existe una segunda oportunidad para nosotros?, pregunté con voz débil, interpretando mi papel perfectamente. Ramón se rió. Fue una risa cruel, burlona. «¿Segunda oportunidad?», repitió él, como si fuera el chiste más gracioso que jamás había oído. «¿Para qué? ¿Para seguir cargando un lastre? Mírate, Elena, eres patética. Nunca fuiste lo suficientemente buena para mí». Mariana se unió a la risa, el sonido agudo y malicioso. «Deberías agradecer que tuvo paciencia contigo durante todos estos años», dijo ella, voz llena de falsa piedad. «Ahora déjalo ser feliz con alguien que realmente lo merece». Cada palabra era una puñalada, pero yo me tragué todo. Tomé la pluma que Ramón me ofreció. «Siempre te amé», murmuré, vendiendo la actuación. «Hice todo por ti». «Y eso nunca fue suficiente», respondió él fríamente. «Ahora firma luego esta porquería». Firmé. Cada trazo de mi firma era una promesa silenciosa de venganza. Ramón arrancó la carpeta de mis manos tan pronto terminé, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Su rostro se iluminó de satisfacción. Incluso tuvo la audacia de besar a Mariana allí, frente a mí, como si yo fuera invisible. «Listo», dijo él girándose hacia mí una última vez. «Ahora somos extraños. No me busques, no aparezcas en mi trabajo, no pidas dinero. Quiero que salgas de mi vida para siempre». Mantuve la cabeza baja, escondiendo la sonrisa fría que amenazaba con aparecer en mis labios. «Solo recuérdame una cosa, Ramón», dije yo bajito, cuando ya estaban casi en la puerta.
Fuiste tú quien pidió que me fuera. Fuiste tú quien me despachó. Acuérdate de eso cuando vengas a rogarme que vuelva. Él se detuvo por un segundo, frunciendo el ceño como si estuviera sorprendido por mi cambio de tono. Pero su arrogancia venció cualquier sospecha. «¿Como si fuera a hacer eso?», se burló él. «Ni en 1.000.000 de años volvería contigo». La puerta se cerró detrás de ellos. Tan pronto el sonido de sus pasos desapareció en el corredor, Enrique salió de detrás de la cortina. La cámara todavía estaba en su mano. «Capturé todo», dijo él. «Cada palabra cruel, cada insulto. Esto será útil». «¡Genial!», respondí, ya levantándome de la cama. La postura sumisa desapareció instantáneamente, sustituida por la mujer fuerte que yo me había convertido. Ahora comienza la parte divertida. Me cambié de ropa rápidamente, poniéndome uno de los conjuntos elegantes que había traído. Enrique me ayudó a arreglar el cabello y retocar el maquillaje. En 15 minutos, la transformación estaba completa. «¿Lista para su primer día como CEO?», preguntó Enrique con una sonrisa. «Más que lista», respondí. El coche nos llevó directamente a la sede de la empresa. Era un rascacielos impresionante en el centro financiero de la Ciudad de México. Mientras subíamos, Enrique me explicó el plan. «Convoqué una reunión de emergencia del consejo. Anunciamos el cambio de propiedad esta mañana, causando un alboroto general. Ramón debe estar completamente ajeno a lo que está sucediendo». «Perfecto», murmuré, sintiendo la adrenalina correr en mis venas. Llegamos al piso ejecutivo. Empleados se inclinaban al verme pasar, aunque muchos claramente no sabían quién era yo. Todavía. Enrique me guió hasta la sala de reuniones principal, una sala enorme con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. El consejo de administración ya estaba reunido, todos en sus lugares. Había también gerentes senior, inversores importantes, y allí, en la punta de la mesa, inconsciente de lo que estaba por venir, estaba Ramón. Estaba sonriendo, orgulloso, ajustándose la corbata. Probablemente pensaba que había sido llamado para ser elogiado por su trabajo, tal vez recibir un bono. Pobre idiota. Todos estaban sentados de espaldas a la entrada, esperando la llegada del nuevo CEO. Hice señal a Enrique, que asintió. «Damas y caballeros», anunció Enrique en voz alta, «permítanme presentar a la nueva propietaria y CEO de la empresa, señorita Elena Carvalho». Caminé hacia adentro de la sala con pasos firmes, mis tacones altos resonando en el piso de mármol. Todos se giraron. El rostro de Ramón pasó por 20 expresiones diferentes en 2 segundos. Confusión, increencia, shock, horror. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. Caminé hasta la cabecera de la mesa, donde la gran silla de CEO me esperaba. Me senté graciosamente, cruzando las piernas, encarando a todos los presentes con calma y autoridad. «Buenos días», dije yo, mi voz llenando la sala silenciosa. «Para aquellos que no me conocen, soy Elena Carvalho, única heredera del fallecido don Joaquín Carvalho y ahora propietaria mayoritaria de este grupo empresarial». Ramón intentó levantarse, las piernas temblando tanto que casi se cae. Esto no puede ser», tartamudeó él. Tú eres solo». «¿Solo qué, Ramón?», pregunté, mi voz fría como el hielo. «¿Una mujer patética? ¿Un lastre? ¿Fueron esas las palabras que usaste hace menos de 1 hora?» Se puso mortalmente pálido. «Siéntese», ordené. «Tenemos mucho que discutir». Ramón cayó de vuelta en la silla, en shock. Los otros miembros del consejo me observaban con curiosidad y respeto creciente. «Vengo a asumir el liderazgo de esta empresa personalmente porque descubrí varias irregularidades que necesitan ser corregidas inmediatamente», continué, mirando directamente a Ramón. «Y voy a comenzar por el departamento de proyectos». Hice un gesto a Enrique, que distribuyó carpetas a todos los presentes. Dentro había todas las evidencias que yo había compilado la noche anterior.
los datos manipulados por Ramón, los fraudes pequeños pero consistentes, los informes falsificados. Estos documentos prueban que el gerente de proyectos, Ramón Silva, ha engañado sistemáticamente a esta empresa durante años, declaré. Manipulando datos para hacer que sus proyectos parezcan más exitosos de lo que realmente son, desviando pequeñas cantidades que él creía que nadie notaría. Ramón intentó protestar, pero uno de los directores lo silenció con una mirada severa. Además, continué, descubrí que violó el código de ética de la empresa de múltiples formas, lo que me lleva a mi decisión. Me detuve dramáticamente, dejando que el silencio pesara sobre todos. Señor Ramón Silva, está despedido del cargo de gerente de proyectos, efectivo inmediatamente. ¡No!, gritó Ramón, finalmente encontrando su voz. Usted no puede hacer esto. Yo trabajé años en esta empresa. Puedo y lo estoy haciendo, respondí calmadamente. Pero como sé que usted no tiene recursos financieros en este momento, voy a ofrecer 2 opciones. Primera, puede aceptar el despido y pagar una multa de 5 millones por violación contractual y mala conducta. Vi el rostro de Ramón ponerse aún más blanco. Él no tenía 5 millones. Yo lo sabía. Él sabía que yo lo sabía. O segunda opción, continué, saboreando cada palabra. Puede aceptar una transferencia a una posición en el almacén, salario mínimo, y trabajar para pagar su deuda a través de descuentos salariales a lo largo de los próximos años. Era humillación pura, y yo adoré cada segundo. Tiene 30 segundos para decidir, dije yo, mirando mi reloj caro. Ramón me encaró con odio y desesperación, pero ¿qué elección tenía? ¿Bancarrota completa o humillación prolongada? Yo acepto la transferencia, murmuró él, derrotado. Excelente, dije yo con una sonrisa fría. Seguridad va a escoltarlo hasta su nuevo puesto de trabajo. Inmediatamente, 2 guardias de seguridad que yo había posicionado afuera entraron. Tomaron a Ramón por los brazos, todavía en estado de shock, y lo arrastraron fuera de la sala de reuniones bajo las miradas de todos sus excolegas. La puerta se cerró. Respiré profundo, sintiendo una satisfacción profunda. Era solo el comienzo, pero qué comienzo glorioso. Ahora, dije yo, volviendo mi atención al resto del consejo, vamos a discutir las mejoras que pretendo implementar en esta empresa. La reunión continuó por 2 horas más. Presenté mis ideas, oí las preocupaciones de los directores, respondí preguntas. Con cada minuto que pasaba, yo sentía el respeto de ellos creciendo. Cuando finalmente cerramos, varios de ellos me felicitaron personalmente, expresando entusiasmo por el nuevo liderazgo. Pero mi trabajo aún no estaba terminado. Todavía había que lidiar con Mariana. El almacén en el sótano del edificio era un mundo completamente diferente de los pisos superiores. No había aire acondicionado fresco, alfombras suaves o vistas panorámicas de la ciudad. Solo el calor sofocante, polvo flotando bajo luces fluorescentes débiles y el olor a cartón y sudor. A través de las cámaras de seguridad del edificio, a las que ahora tenía acceso total, observé a Ramón siendo entregado al supervisor del almacén. Un hombre robusto llamado Severino, que según los registros había sido reprendido por Ramón varias veces por cuestiones insignificantes en los últimos años. La ironía era deliciosa. Ramón estaba parado en medio del pasillo del almacén, vistiendo su traje caro que ahora parecía completamente fuera de lugar. El supervisor le lanzó un uniforme gastado de trabajo. «Ponte esto», ordenó Severino, con una sonrisa que dejaba claro que estaba adorando la situación. «Y luego quiero que muevas 500 cajas del sector A al sector D antes del almuerzo. Si no terminas, no descansas». Observé a Ramón intentar protestar, diciendo que aquello era trabajo manual, que él tenía título universitario, pero Severino solo se rió y le recordó que ahora su estatus era de cargador y que debía hacer lo que le mandaban o reportar directamente al aseo. Al oír mi título, Ramón palideció y dejó de quejarse. Apagué el monitor,
satisfecha. Él pasaría los próximos días, probablemente meses, haciendo trabajo manual pesado, sintiendo cada músculo doler, entendiendo lo que significa realmente trabajar duro. Pero mi venganza no estaba completa. Todavía estaba Mariana. 2 horas después, hubo una conmoción en el vestíbulo del edificio. Mi secretaria me informó que una mujer estaba causando una escena, gritando mi nombre, exigiendo verme. Sonreí. Perfecto. Pedí a seguridad que no la removiera todavía. Quería que todos vieran lo que estaba a punto de suceder. Bajé al vestíbulo, acompañada por Enrique y varios ejecutivos. El elevador se abrió revelando una escena caótica. Mariana estaba en el centro del vestíbulo, vistiendo ropa cara pero ya arrugada, gritando que yo era una mujer malvada que había destruido la vida de ella y de Ramón injustamente. Estaba tratando de hacerse la víctima para la multitud creciente de empleados y visitantes. Cuando me vio, intentó correr en mi dirección, pero los guardias de seguridad la detuvieron. «¿Cómo te atreves a hacernos esto?», gritó ella, voz histérica. «No tienes ese derecho. Ramón trabajó duro en esta empresa». Me acerqué calmadamente, mis pasos resonando en el silencio tenso que se había apoderado del vestíbulo. Me detuve a pocos metros de ella. «Mariana», dije yo, voz calma pero lo suficientemente alta para que todos oyeran. «Tienes razón en una cosa. Yo no tengo el derecho de tomar nada de Ramón, porque él nunca tuvo nada que fuera verdaderamente suyo. Todo lo que poseía fue construido sobre mentiras, fraudes y dinero robado». «Eso no es verdad», gritó ella. «Estás inventando cosas porque estás celosa». Hice una señal a Enrique, que encendió un proyector portátil apuntado a la pared blanca del vestíbulo. Imágenes comenzaron a aparecer, extractos bancarios mostrando las transferencias del dinero que Ramón me había robado a la cuenta de Mariana, fotos de ella comprando sustancias químicas sospechosas, videos de vigilancia de ella echando cosas en mi comida. La multitud jadeó colectivamente. El rostro de Mariana cambió de rojo de rabia a blanco de pánico. «Tú y Ramón no solo me traicionaron», continué, mi voz cortando el silencio. «Intentaron matarme. Sistemáticamente me envenenaron durante meses, planeando mi muerte para cobrar dinero de seguro de vida». Murmullos choqueados resonaron por el vestíbulo. «Pero, ¿sabes qué es lo más patético, Mariana?», pregunté, acercándome aún más. «Vendiste tu alma, tu integridad, cometiste crímenes terribles, por un hombre que no vale nada. Felicidades, puedes quedarte con él». Ella abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. «Seguridad», llamé. «Por favor, remuevan a esta mujer de las instalaciones, y si regresa, llamen a la policía». Mariana fue arrastrada hacia afuera, gritando amenazas vacías e insultos. La multitud se dispersó lentamente, susurrando entre sí sobre el drama que acababan de presenciar. Volví a mi despacho, sintiéndome extrañamente vacía. La venganza que yo había planeado se estaba desarrollando perfectamente, pero no me traía la satisfacción que esperaba. Había algo más que necesitaba ser resuelto. Aquella noche, sola en mi despacho, mirando por la ventanilla hacia la ciudad iluminada abajo, Enrique entró silenciosamente. «Los abogados están listos para presentar las acusaciones criminales contra Ramón y Mariana», informó él. «Tenemos evidencias más que suficientes para garantizar largas penas de prisión para ambos». Asentí lentamente. «¿Pero?», preguntó Enrique percibiendo mi vacilación. «¿Será eso suficiente?», pregunté más para mí misma. «Prisión, humillación pública. ¿Realmente cambiará algo? ¿Hará que ellos entiendan el dolor que causaron?». «Probablemente no», respondió Enrique honestamente. «Personas como ellos raramente aprenden. Pero no es sobre que ellos aprendan, es sobre justicia y sobre que usted siga adelante. Él estaba en lo cierto. Yo sabía que lo estaba». «Hay una cosa más que usted necesita saber», dijo Enrique, poniendo otra carpeta sobre mi mesa. «Informaciones que llegaron hoy». Abrí la carpeta. Dentro había documentos mostrando que Mariana estaba embarazada.
De Ramón, presumiblemente. Mi estómago se revolvió. Está intentando usar esto como forma de conseguir dinero de él, explicó Enrique. Pero, considerando la situación financiera actual de Ramón, van a tener un hijo, murmuré, sintiendo una punzada extraña en el pecho. No era celos, era pena por la criatura inocente que nacería de dos criminales egoístas. ¿Qué quiere hacer con esta información?, preguntó Enrique. Cerré la carpeta decisivamente. Nada, respondí. Esta criatura no tiene culpa de los pecados de sus padres. Deje que ellos lidien con las consecuencias de sus propias elecciones. Mi enfoque ahora necesita ser en seguir adelante, no en quedarme atrapada en el pasado. Enrique sonrió, orgulloso. Sabía que usted diría eso, comentó él. Usted es mucho mejor persona de lo que ellos jamás podrían ser. En los días siguientes, puse en movimiento la fase final de mi plan. No solo destruir a Ramón y Mariana, sino también construir algo positivo del caos que ellos habían creado en mi vida. Usé parte de mi fortuna para establecer una fundación dedicada a ayudar a mujeres víctimas de abuso doméstico y manipulación. Mujeres que, como yo, habían sido controladas, disminuidas y traicionadas por personas que deberían amarlas. La fundación ofrecía refugio temporal, asistencia legal, entrenamiento profesional y apoyo psicológico. Quería garantizar que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que pasé, sintiéndose completamente sola y sin recursos. La respuesta fue abrumadora. En pocas semanas, decenas de mujeres buscaron ayuda. Cada historia que oí partía mi corazón, pero también me fortalecía. Confirmaba que yo estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, la investigación criminal contra Ramón y Mariana avanzaba. Las evidencias eran irrefutables. Intento de homicidio, fraude de seguro, robo. La lista de acusaciones era larga. 3 meses después de mi despertar del coma, recibí la noticia que esperaba. Ramón y Mariana habían sido formalmente acusados. La audiencia preliminar estaba marcada. Estaban detenidos en el penal de Santa Marta, Acatitla. Decidí comparecer personalmente. El tribunal estaba lleno ese día. Periodistas, curiosos, algunos empleados de la empresa que querían ver la caída final del hombre que solía ser tan arrogante. Cuando Ramón fue traído, esposado, apenas lo reconocí. Había adelgazado drásticamente. Sus ojos estaban hundidos, rodeados por ojeras oscuras. El trabajo en el almacén y el estrés de la investigación criminal habían cobrado su precio. Él me vio en la platea y nuestros ojos se encontraron por un breve momento. Vi en ellos algo que nunca pensé que vería: arrepentimiento genuino. Pero era demasiado tarde. Mariana fue traída enseguida, también esposada. Ella parecía igualmente destrozada, su barriga ya mostrando señales del embarazo. El fiscal presentó las evidencias metódicamente: los videos de vigilancia mostrando el envenenamiento, los registros bancarios probando el robo. Todo estaba allí, indiscutible. Los abogados de la defensa intentaron argumentar que eran circunstancias atenuantes, que Ramón estaba bajo presión financiera, que Mariana había sido manipulada. Pero ningún argumento lograba borrar la crueldad deliberada de sus acciones. La jueza, una mujer severa de mediana edad, oyó todo con expresión impasible. Cuando llegó la hora de su decisión preliminar, no tuvo misericordia. Intento de homicidio premeditado es uno de los crímenes más graves en nuestro Código Penal, declaró ella, especialmente cuando es cometido contra alguien que confiaba en los acusados. El caso será llevado a juicio popular y recomiendo que ambos permanezcan detenidos sin derecho a fianza hasta el juicio. Ramón colapsó. Literalmente cayó de rodillas, sollozando. Mariana gritó, protestando, pero fue rápidamente silenciada por los guardias. Mientras se los llevaban, me levanté para salir. No sentía triunfo o alegría, solo cierre. Un capítulo terrible de mi vida estaba finalmente siendo cerrado.
En el corredor del tribunal, un periodista intentó entrevistarme. Señora Carvalho, ¿cómo se siente viendo a su exesposo y exmejor amiga siendo acusados de intentar matarla? Me detuve, considerando la pregunta cuidadosamente. Me siento libre, respondí honestamente. Libre de personas tóxicas que se hacían pasar por amadas. Libre para vivir mi vida en mis propios términos. Y determinada a usar mi experiencia para ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. ¿Y qué hay del perdón?, insistió el periodista. ¿Usted algún día podrá perdonarlos? Sonreí tristemente. Perdón no significa olvidar o permitir que huyan de las consecuencias de sus acciones, respondí. Significa no dejar que el odio me consuma. En ese sentido, ya perdoné. Pero eso no cambia el hecho de que ellos necesitan pagar por lo que hicieron. Salí del tribunal con Enrique a mi lado, sintiendo el sol caliente en el rostro. ¿A dónde ahora?, preguntó él. A la fundación, respondí. Tenemos una nueva clase de mujeres comenzando el programa de capacitación profesional hoy. Quiero estar allí para recibirlas personalmente. Mientras el coche se deslizaba por el tráfico, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado completamente en pocos meses. De esposa sumisa y manipulada a CEO poderosa y defensora de mujeres vulnerables. Ramón y Mariana habían intentado destruirme, pero en el proceso acabaron liberándome. Me forzaron a descubrir quién era yo realmente. La fuerza que siempre estuvo dentro de mí, pero que yo había enterrado para agradar a otras personas. Por eso, de una forma extraña, hasta estaba agradecida a ellos. No por los crímenes, claro, pero por inadvertidamente darme la oportunidad de renacer. 6 meses después de la audiencia preliminar, el juicio finalmente comenzó. Yo estaba sentada en la primera fila de la galería pública, vistiendo un traje elegante pero sobrio. No quería parecer vengativa o triunfante. Estaba allí simplemente como una víctima buscando justicia. El jurado había sido seleccionado cuidadosamente. 12 ciudadanos comunes que ahora tenían en sus manos el destino de Ramón y Mariana. Durante 3 semanas oyeron testimonios, vieron evidencias, debatieron entre sí. Fui llamada a testificar en el 5.º día. Mientras caminaba hasta la silla de los testigos, sentí todos los ojos sobre mí. Ramón estaba sentado en la mesa de la defensa, de cabeza baja, incapaz de mirarme a los ojos. Mariana lloraba silenciosamente, sosteniendo su barriga ya grande. Juré decir la verdad y me senté. El fiscal me guió a través de mi testimonio con preguntas cuidadosamente elaboradas. Conté sobre mi matrimonio con Ramón, cómo yo había sido una esposa dedicada. Sobre mi supuesta amistad con Mariana, cómo confiaba en ella completamente. Sobre cómo comencé a sentirme cada vez más enferma, sin entender por qué. «¿Y cuando usted despertó del coma?», preguntó el fiscal, «¿qué encontró?». «Una nota», respondí, mi voz firme a pesar de la emoción que sentía al revivir ese momento. Diciendo que pagara el hospital yo sola, que solo era un estorbo. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Y cómo la hizo sentir eso? Destrozada, admití. Completamente destrozada. Creí que había perdido todo. Mi esposo, mi amiga, mi vida. No sabía todavía que habían intentado quitarme literalmente la vida. El abogado de defensa de Ramón intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que yo estaba exagerando mis síntomas, que tal vez las sustancias tóxicas en mi sangre vinieran de otra fuente. Pero las evidencias eran muy fuertes. Los videos de vigilancia eran particularmente devastadores. Cuando fueron mostrados al jurado, Ramón echando veneno en mi bebida noche tras noche, Mariana haciendo lo mismo cuando me visitaba, varios jurados visiblemente retrocedieron, horrorizados. Expertos médicos testificaron sobre los efectos del arsénico en el cuerpo humano, cómo las dosis que yo había recibido estaban calculadas para matar lentamente a lo largo de meses, haciendo parecer una enfermedad natural.
Un investigador de seguros testificó sobre la póliza que Ramón había secretamente contratado a mi nombre y cómo él sería el único beneficiario si yo moría. A cada día de juicio, el caso de la acusación se hacía más fuerte. La defensa intentaba argumentar que Ramón estaba bajo presión financiera extrema, que Mariana fue coaccionada por él. Pero los videos mostraban a ambos actuando voluntariamente, incluso riendo mientras planeaban mi muerte. En el último día de testimonios, Mariana pidió hablar en su propia defensa. Contra el consejo de su abogado, subió al estrado. Con lágrimas escurriendo por su rostro, admitió todo. Dijo que se arrepentía, que no sabía en lo que se estaba metiendo, que Ramón la había convencido de que yo nunca descubriría. Fui una idiota, sollozó ella. Destruí mi vida, mi reputación, todo, por un hombre que no vale nada, y ahora mi hijo va a nacer con una madre criminal. Fue un momento dramático, pero también patético. Ella estaba intentando ganar simpatía del jurado con el embarazo, pero era demasiado obvio. Ramón no testificó. Su abogado sabiamente decidió mantenerlo callado, sabiendo que cualquier cosa que él dijera solo empeoraría las cosas. Durante los argumentos finales, el fiscal fue despiadado. «Damas y caballeros del jurado», dijo él, señalando a Ramón y Mariana. «Ustedes vieron las evidencias, vieron los videos, oyeron los testimonios de los expertos. Estos dos individuos, personas que la víctima amaba y confiaba completamente, deliberadamente intentaron matarla por codicia. Por dinero. No hay circunstancia atenuante que justifique esto. No hay excusa. Ellos necesitan pagar por lo que hicieron». El abogado de defensa intentó apelar a la compasión del jurado, hablando sobre cómo Ramón tenía una familia para mantener, cómo Mariana estaba embarazada. Pero sus palabras sonaron vacías ante el peso de la evidencia. El jurado se retiró a deliberar. Yo salí del tribunal, no queriendo quedarme allí esperando. Enrique me acompañó hasta un café cercano. «¿Cómo se está sintiendo?», preguntó él mientras tomábamos café. «Extraña», admití. «Durante meses trabajé para llegar a este momento. Y ahora que está aquí, no sé qué sentir. No estoy feliz, no estoy triste, solo cansada». «Es comprensible», dijo Enrique. «Usted pasó por un trauma inmenso, pero está casi acabado. Luego usted podrá realmente seguir adelante». 2 horas después recibimos la llamada. El jurado había llegado a un veredicto. Volvimos rápidamente al tribunal. La sala estaba llena nuevamente, todos ansiosos por oír el resultado. El juez entró y pidió silencio. El portavoz del jurado se levantó, sosteniendo un papel. «En el caso del Estado contra Ramón Silva y Mariana Santos», comenzó él, voz clara. «En cuanto a la acusación de intento de homicidio en primer grado, consideramos a los reos culpables». Ramón se derrumbó sobre la mesa, enterrando el rostro en las manos. Mariana gritó, protestando, pero fue rápidamente consolada por su abogado. «En cuanto a la acusación de fraude de seguro», continuó el portavoz, «culpables. En cuanto a la acusación de robo agravado, culpables. Culpables en todas las acusaciones». El juez agradeció al jurado y marcó la sentencia para 2 semanas después. Cuando salí del tribunal de aquella vez, sentí finalmente un poco de paz. Justicia había sido hecha. No era sobre venganza, era sobre responsabilidad, sobre garantizar que personas que hacen cosas terribles no salgan impunes. Las 2 semanas hasta la sentencia pasaron rápidamente. Pasé ese tiempo sumergida en el trabajo de la fundación. Ayudamos a 30 mujeres más ese mes a salir de situaciones abusivas, a reconstruir sus vidas. Cada mujer que yo ayudaba era una victoria, una prueba de que algo bueno podría surgir incluso de la experiencia más horrible. Cuando llegó el día de la sentencia, comparecí nuevamente. El tribunal estaba aún más lleno que antes, con cámaras de TV afuera capturando todo. El juez entró y fue directo al grano.
Ramón Silva y Mariana Santos, dijo ella, voz severa. Ustedes han sido considerados culpables de crímenes graves. Intentaron quitar la vida de una persona inocente por codicia. Traicionaron la confianza de alguien que los amaba. No hay atenuantes suficientes para justificar clemencia. Miró directamente a Ramón. Señor Silva, usted es sentenciado a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 10 años. Ramón gimió, pero no protestó. Sabía que era inútil. Señora Santos, continuó la jueza, en consideración a su embarazo y al hecho de haber demostrado algún remordimiento genuino, su sentencia será de 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 8 años. Su hijo, cuando nazca, quedará bajo custodia del Estado hasta que usted pruebe ser capaz de ser una madre adecuada. Mariana sollozó, pero asintió en aceptación. Además, añadió la jueza, ambos son condenados a pagar restitución a la víctima por el valor total de los daños causados, incluyendo gastos médicos, sufrimiento emocional y terapia. El martillo golpeó. Estaba hecho. Mientras Ramón y Mariana eran llevados esposados, sentí algo que no esperaba: compasión. No por sus crímenes, sino por cómo habían desperdiciado sus vidas, por cómo la codicia y el egoísmo los habían destruido. Fuera del tribunal, periodistas se aglomeraron a mi alrededor. Señora Carvalho, ¿está satisfecha con la sentencia? Sí, respondí simplemente. Justicia fue hecha. Ahora puedo realmente seguir adelante. ¿Qué sigue para usted? ¿Continuar mi trabajo en la fundación?, dije yo. Ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Usar mi experiencia para hacer diferencia en el mundo. ¿Y qué hay del perdón? ¿Usted perdonó a Ramón y Mariana? Me detuve, considerando la pregunta cuidadosamente. Perdón es complejo, respondí. No voy a olvidar lo que hicieron. No voy a minimizar la gravedad de sus crímenes, pero tampoco voy a dejar que el odio consuma mi vida. En ese sentido, sí, perdoné. No por ellos, sino por mí, para que yo pueda vivir en paz. Más tarde ese día, estaba sola en mi despacho, mirando por la ventanilla hacia la ciudad. Enrique entró silenciosamente. ¿Está todo bien?, preguntó él. Sí, respondí honestamente. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. ¿Qué le dijo Ramón antes de ser llevado?, preguntó Enrique. Vi que intercambiaron algunas palabras. Yo había olvidado mencionarlo. Cuando los guardias estaban llevando a Ramón, él había pedido hablar conmigo un momento. Contra mi mejor juicio, acepté. Estaba con lágrimas en los ojos, voz quebrada. Lo siento, había susurrado. Por todo. Siempre fuiste demasiado buena para mí, y yo te traté como basura. Eras un diamante, exactamente como aquel hombre dijo, y fui demasiado idiota para verlo. Sí, lo fuiste, respondí simplemente. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpí. Nadie puede. Tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras elecciones. Elegiste codicia en lugar de amor. Elegiste traición en lugar de lealtad. Y ahora vas a pasar los próximos 20 años pensando en eso. Estás tan diferente, dijo él, mirándome con algo que parecía admiración mezclada con arrepentimiento. Fuerte, confiada. Es como si fueras una persona completamente diferente. No soy diferente, corregí. Siempre fui esta persona. Tú solo nunca me permitiste ser. Me mantuviste pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Pero ahora soy libre para ser quien realmente soy. Fueron las últimas palabras que intercambié con él. Los guardias se lo llevaron, y yo me giré sin mirar atrás. Conté esto a Enrique ahora, semanas después. ¿Y cómo se sintió usted diciendo eso a él?, preguntó Enrique. Poderosa, admití. Pero también triste. Triste por la persona que yo era, que aceptaba ser tratada de esa manera. Triste por el tiempo que desperdicié con alguien que no me valoraba.
Pero usted no desperdició ese tiempo, dijo Enrique sabiamente. Usted aprendió de él, creció, se convirtió en la mujer increíble que es hoy. Nada de esto sucedería si usted no hubiera pasado por esa experiencia horrible. Él estaba en lo cierto. De una forma extraña y perversa, Ramón me hizo un favor al traicionarme tan completamente. Me forzó a despertar, a ver mi propio valor, a luchar por mí misma. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dije yo, girándome para encarar a Enrique. Durante años, mi identidad entera estaba ligada a ser la esposa de Ramón. Yo no era Elena, era la esposa de Ramón. Y ahora que ya no soy eso, descubrí quién es Elena realmente. Y ella es mucho mejor de lo que jamás imaginé. Enrique sonrió, orgulloso. Su padre estaría muy orgulloso de usted, dijo él suavemente. Aquellas palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Lágrimas llenaron mis ojos. ¿Usted cree? Estoy seguro, respondió Enrique. Él siempre dijo que usted tenía un espíritu fuerte, incluso cuando niña, que cuando creciera sería una fuerza para el bien en el mundo. Y él estaba en lo cierto. Los meses siguientes a la sentencia de Ramón y Mariana fueron transformadores. Me sumergí completamente en el trabajo de la fundación, expandiendo nuestros servicios a 3 ciudades diferentes. Ayudábamos a cientos de mujeres ahora, ofreciendo no solo refugio temporal, sino también entrenamiento profesional real, asistencia legal competente y quizás lo más importante, una comunidad de apoyo. Una mañana estaba revisando propuestas para un nuevo programa de mentoría cuando mi secretaria entró, pareciendo vacilante. «Señora Carvalho, hay alguien aquí pidiendo verla», dijo ella. No tenía cita, pero dijo que es urgente. Es sobre Ramón Silva. Mi corazón dio un salto. ¿Había sucedido algo? A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía se preocupaba de forma distante. ¿Quién es ella? Dijo que se llama Aurora. Aurora Silva. Fruncí el ceño. No conocía a nadie con ese nombre. Hazla pasar. Una joven entró en mi despacho momentos después. Debería tener unos 20 y tantos años, cabello oscuro recogido en una coleta simple, ojos cansados pero determinados. Estaba vestida modestamente, pero con dignidad. «Señora Carvalho», dijo ella, voz temblorosa. «Gracias por recibirme sin avisar. Yo no sabía con quién más hablar». «Por favor, siéntese», indiqué la silla frente a mi mesa. «¿Cómo puedo ayudarla?» Ella se sentó, torciendo las manos nerviosamente en su regazo. «Mi nombre es Aurora Silva», comenzó ella. Soy hermana de Ramón. Me congelé. Ramón nunca había mencionado tener una hermana, pero entonces me di cuenta de que había mucho sobre él que yo nunca supe. «No sabía que Ramón tenía una hermana», dije yo cuidadosamente. «A él le gusta fingir que no tiene», respondió Aurora con una sonrisa triste. «Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes. Ramón era 2 años mayor que yo. Consiguió una beca para la universidad y básicamente me abandonó. Dijo que yo lo retrasaba, que él tenía ambiciones mayores que cuidar de una hermana menor. Mi corazón se apretó. Esto era tan típicamente Ramón. «Lo siento», dije yo sinceramente. «No vine aquí a buscar simpatía», dijo Aurora rápidamente. «Vine porque leí sobre lo que sucedió. El juicio, la sentencia, todo. Y necesitaba venir aquí personalmente a disculparme». «¿Disculparse?», repetí, confundida. «¿Por qué? Usted no hizo nada». Yo sabía», susurró Aurora, lágrimas llenando sus ojos. «No sobre el envenenamiento, nunca sobre eso, lo juro. Pero sabía que él estaba teniendo un affair con su amiga. Los vi juntos una vez, meses antes de que usted se enfermara. Confronté a Ramón y él me amenazó. Dijo que si yo le contaba a usted, él se aseguraría de que yo nunca consiguiera un empleo decente en ningún lugar. Y yo me asusté. Necesitaba mi empleo.
Entonces me quedé callada. Estaba llorando abiertamente ahora. Y a causa de mi silencio, usted sufrió. Usted casi muere, y yo necesito vivir con eso por el resto de mi vida. Me levanté y rodeé la mesa, arrodillándome a su lado y tomando sus manos. Aurora, mírame, dije yo suavemente. Ella alzó sus ojos rojos. Usted no es responsable por las acciones de su hermano. Él la manipuló e intimidó, así como hizo conmigo durante años. Usted era una víctima de él también. Pero yo podría haberle avisado. Y él probablemente habría encontrado una forma de hacer parecer que usted estaba mintiendo, interrumpí. Personas como Ramón son especialistas en manipulación. No cargue esa culpa. No es suya para cargar. Aurora me abrazó súbitamente, sollozando en mi hombro. La abracé de vuelta, sintiendo su dolor, su culpa, su arrepentimiento. Cuando ella finalmente se calmó, nos sentamos juntas en el sofá de mi despacho. ¿A qué se dedica?, pregunté gentilmente. Trabajo como enfermera en un hospital público en Coyoacán, respondió ella, secándose los ojos. Apenas paga las cuentas, pero es honesto. No como lo que Ramón hacía. ¿Usted sabía sobre sus fraudes en el trabajo? Sospechaba, admitió Aurora. Ramón siempre tuvo atajos morales. Desde joven creía que las reglas no se aplicaban a él. Nuestros padres intentaron corregir eso, pero... Se detuvo, pareciendo perdida en memorias. Aurora, dije yo después de un momento. Usted vino aquí a disculparse, y acepto sus disculpas aunque no sean necesarias. Pero ahora quiero ofrecerle algo a usted. Ella me miró sorprendida. La fundación que establecí para ayudar a mujeres víctimas de abuso se está expandiendo, expliqué. Necesitamos profesionales de salud para ofrecer cuidados médicos a nuestras beneficiarias. Muchas de ellas tienen trauma físico además del emocional. ¿Estaría interesada en trabajar con nosotros? Los ojos de Aurora se abrieron de par en par. ¿Usted me está ofreciendo un empleo? ¿Después de lo que mi hermano hizo? Usted no es su hermano, dije yo firmemente. Y por lo que puedo ver, es exactamente el tipo de persona compasiva y dedicada que necesitamos. Claro, si está interesada. Sí, exclamó Aurora. Sí, estoy absolutamente interesada. Yo no sé qué decir. Gracias. Muchísimas gracias. Sonreí. No me agradezca todavía. Es trabajo duro y emocionalmente exigente, pero también es increíblemente gratificante. Aurora comenzó a trabajar en la fundación la semana siguiente, y ella estaba en lo cierto. Era trabajo duro. Pero verla interactuar con las mujeres que ayudábamos, con tanta gentileza y comprensión, confirmó que había tomado la decisión correcta. Una tarde, cerca de un mes después de que Aurora comenzara, ella entró en mi despacho con una expresión extraña. ¿Qué pasa?, pregunté. Recibí una carta, dijo ella, de Ramón, de la prisión. Mi estómago se revolvió. Usted no está obligada a leer si no quiere, dije yo rápidamente. Ya leí, respondió Aurora, y tiene una parte sobre usted. Me pidió que le preguntara si usted lo visitaría. Me recosté en la silla, procesando eso. ¿Él quiere que yo lo visite en la prisión? Dijo que necesita hablar con usted, explicó Aurora. Que hay cosas que necesita decir personalmente, pero entiendo completamente si no quiere ir. Usted no le debe nada. Me quedé en silencio por un largo momento considerando. Voy a pensar en eso, dije yo finalmente. Durante los días siguientes, la idea de visitar a Ramón me atormentaba. Parte de mí quería nunca más verlo, pero otra parte, la parte que buscaba cierre completo, sentía que tal vez necesitaba oír lo que él tenía que decir. Discutí con Enrique. No creo que sea una buena idea, dijo él francamente. Él no merece más de su tiempo o energía. Lo sé, asentí. Pero tal vez yo lo necesite, no por él, sino por mí, para cerrar completamente este capítulo. Enrique suspiró. Si decide ir, voy con usted. No confío en él, incluso tras las rejas. Una semana después,
me encontré entrando en una prisión de máxima seguridad por primera vez en la vida. El proceso de seguridad fue riguroso. Requisa, detector de metales, registros múltiples. Cada puerta de acero que se cerraba detrás de mí hacía que mi corazón latiera más rápido. Enrique estaba a mi lado, una presencia reconfortante. Fui llevada a una sala de visitación. Era espartana, solo una mesa de metal atornillada al suelo, 2 sillas a cada lado y un guardia posicionado en la esquina. Me senté y esperé. Cuando Ramón entró, apenas lo reconocí. Había adelgazado drásticamente, los ojos hundidos, cabello cortado al ras. El uniforme naranja de la prisión parecía devorar su cuerpo encogido. Parecía haber envejecido 20 años en meses. Se sentó del otro lado de la mesa, esposado, y me miró con ojos que parecían cargar el peso del mundo. «Viniste», susurró él, voz ronca. «No creí que vendrías». «Casi no vine», respondí honestamente. «¿Por qué me pediste venir aquí, Ramón?» Él bajó la mirada a las manos esposadas sobre la mesa. «Porque necesito que sepas la verdad, toda la verdad». «Ya sé la verdad», dije yo fríamente. «Vi en los videos, oí en el juicio». «No toda ella», insistió él. «Hay cosas que nunca dije, cosas que necesito sacar de mi pecho antes de que me consuman». Crucé los brazos. «Estoy oyendo». Ramón respiró hondo, como reuniendo coraje. «Cuando te conocí», comenzó él. «Después de aquel accidente, yo ya sabía quién eras. Sabía que eras Elena Carvalho, heredera de una fortuna. Y fue exactamente por eso que me acerqué a ti». Las palabras cayeron como bombas, pero yo mantuve la expresión neutra. «Continúa». «Yo trabajaba en tu empresa», explicó él. Conocía la historia de cómo la hija del dueño había desaparecido años antes. Cuando te vi en el hospital, confundida, sin memorias, te reconocí de fotos antiguas y vi una oportunidad. Mi mandíbula se apretó, pero me forcé a continuar oyendo. Mi plan original era casarme contigo, esperar que recuperaras tu memoria o que fueras encontrada por la familia, y entonces divorciarme llevándome la mitad de la fortuna, continuó Ramón, voz cada vez más débil. Pero conforme los años pasaban y nadie te encontraba, me di cuenta de que nunca recuperarías tu memoria completamente. Y ahí el plan cambió. Para matarme, completé, voz plana. «Sí», admitió él, lágrimas escurriendo por el rostro. «Pero quiero que sepas, al principio, antes de que todo se torciera tanto, hubo momentos en que realmente me importaste. Eras tan dulce, tan dedicada. Tenías una pureza que yo nunca había conocido antes. Pero no fue suficiente para superar tu codicia», dije yo. «No», asintió él miserablemente. «Y eso me transforma en el monstruo que soy. Elena, no merecías nada de lo que hice, nada. Me diste amor incondicional, y yo retribuí con traición e intento de asesinato». «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté. «¿Buscando perdón? ¿Redención?». «No», respondió él sacudiendo la cabeza. «Sé que no merezco ni una ni otra. Te lo estoy contando porque mereces saber que nada de esto fue culpa tuya. Siempre te cuestionaste, lo sé. Te cuestionaste si no fuiste suficiente esposa, si podrías haber hecho algo diferente. Y necesito que sepas que no había nada que pudieras hacer. Yo estaba podrido desde el inicio. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. «¿Y Mariana?», pregunté finalmente. «¿Ella sabía desde el principio también?». «No», dijo Ramón. «Mariana genuinamente era tu amiga, inicialmente. Pero yo la seduje, la manipulé. Exploré su inseguridad financiera, sus propias ambiciones. Cuando sugerí el plan de envenenarte, ella se resistió al comienzo, pero yo la convencí. Dije que nunca lo sabrías, que sería rápido, indoloro. Mentí para ella también. Eso no la absuelve», dije yo firmemente. «No», asintió Ramón. «No absuelve. Ella tomó elecciones terribles, así como yo,
y ambos estamos pagando por eso. Él miró alrededor de la sombría sala de visitación. 20 años aquí, murmuró. 20 años para pensar sobre cómo tiré a la basura la única cosa buena que jamás tuve en la vida. Eras mi diamante, exactamente como aquel hombre dijo, y te cambié por piedras sin valor. Sí, cambiaste, asentí, sin piedad. Y ahora tienes que vivir con eso. Lo sé, dijo él, y lo haré. Pero antes de que te vayas, necesito decir una última cosa. Esperé. Gracias, dijo él, voz quebrándose, por ser la persona increíble que eres. Por usar tu dolor para ayudar a otras personas a través de la fundación. Aurora me contó sobre su trabajo allí, sobre cómo la trataste con bondad, incluso siendo mi hermana. Tomaste la cosa más horrible que jamás te sucedió y la transformaste en algo bonito. Eso es más de lo que yo jamás podría hacer. Me levanté, señalando que la visita había terminado. Adiós, Ramón, dije yo. Espero que encuentres alguna forma de paz aquí. No por ti, sino porque cargar odio y remordimiento por el resto de la vida no beneficia a nadie. ¿Me perdonaste?, preguntó él súbitamente, desesperado. ¿Incluso solo un poco? Me detuve en la puerta, considerando. Perdoné lo suficiente para seguir adelante con mi vida, respondí. Pero nunca voy a olvidar, y nunca voy a fingir que lo que hiciste fue algo menor que el horror que realmente fue. Salí sin mirar atrás. En el camino de vuelta, Enrique preguntó cómo estaba. Sorprendentemente bien, respondí. Oírlo admitir todo, asumir responsabilidad completa, de alguna forma me liberó de cualquier duda o culpa restante. No fue nada que hice. Fue todo él. Usted es una mujer notable, Elena, dijo Enrique. Más fuerte que cualquier persona que conocí. Sonreí, mirando por la ventanilla hacia la ciudad allá afuera. No era fuerte antes, dije yo, pero me volví, y no voy a desperdiciar esa fuerza. Un año después del juicio, la fundación estaba floreciendo más allá de mis expectativas más optimistas. Habíamos expandido a 6 ciudades, ayudábamos a más de 500 mujeres por mes, y nuestra tasa de éxito, mujeres que lograban reconstruir sus vidas y volverse autosuficientes, era impresionante. Estaba en el despacho una tarde de viernes, revisando los números del trimestre, cuando Aurora llamó a mi puerta. «Entra», llamé, sonriendo al verla. Se había convertido no solo en una empleada valiosa, sino en una amiga verdadera. «Hay alguien aquí que le gustaría conocerla», dijo Aurora, pareciendo emocionada. «Una de las mujeres de nuestro programa de hace 6 meses». Ella se apartó, revelando a una mujer de unos 30 años que yo reconocí vagamente. Su nombre era Claudia, recordé. Había llegado a la fundación golpeada, rota, sin un peso, huyendo de un marido violento. Pero la mujer frente a mí ahora estaba transformada. Estaba vestida profesionalmente, postura confiada, ojos brillando con vida. «Señora Carvalho», dijo Claudia, voz firme, «vine a agradecerle personalmente. Usted salvó mi vida, literalmente». «Por favor, llámame Elena», dije yo, indicando las sillas. «Y tú salvaste tu propia vida al tener el coraje de pedir ayuda». Claudia se sentó sonriendo. «Quizás», asintió ella, «pero la fundación me dio las herramientas. El entrenamiento profesional que recibí aquí me consiguió un empleo como asistente administrativa en una firma de abogados. Mi jefe quedó tan impresionado con mi trabajo que está pagando para que yo haga la universidad por la noche. Voy a graduarme en Derecho». Lágrimas llenaron mis ojos. Era por historias como esa que yo hacía todo esto. «Eso es maravilloso, Claudia. Estoy tan orgullosa de ti». «Y hay más», continuó Claudia. «Gané la custodia total de mis hijos. Mi exmarido fue encarcelado por violencia doméstica y agresión, gracias a los abogados de la fundación que me ayudaron a construir el caso. Te mereces todo eso y más», dije yo sinceramente.
Vine no solo para agradecer, dijo Claudia, sino también para preguntar, ¿la Fundación acepta voluntarios? ¿Especialmente voluntarios que pasaron por el programa? Quiero retribuir. Quiero ayudar a otras mujeres de la forma en que fui ayudada. Siempre necesitamos voluntarios, respondí sintiendo mi corazón calentarse. Especialmente aquellos que entienden por experiencia propia lo que nuestras beneficiarias están pasando. Claudia y yo conversamos por 1 hora más, planeando cómo ella podría involucrarse. Cuando ella salió, me sentí renovada, recordando por qué comencé todo esto. Aquella noche, sola en mi apartamento, un penthouse lujoso pero que yo había decorado para ser acogedor, no ostentoso, reflexioné sobre mi jornada. 1 año atrás, estaba despertando de un coma, destrozada, traicionada, creyendo que no tenía nada. Y ahora tenía todo, no materialmente, aunque ciertamente tenía recursos financieros, sino emocionalmente, espiritualmente. Tenía propósito, tenía amigos verdaderos, tenía autorrespeto. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Aurora. Mariana entró en labor de parto. Creí que te gustaría saberlo. Miré el mensaje por un largo tiempo. Mariana estaba a punto de ser madre, incluso estando en prisión. Su hija sería sacada de ella al nacer, puesta en custodia temporal del Estado hasta que ella probara ser capaz de ser una madre adecuada. Era triste, pero eran las consecuencias de sus elecciones. Respondí a Aurora: gracias por avisarme. Espero que el parto vaya bien y que la niña sea saludable. Porque al final, la niña era inocente. No tenía culpa de los pecados de sus padres. Algunos días después, recibí otro mensaje de Aurora. Mariana había dado a luz una niña saludable. La niña estaba siendo cuidada en una institución de acogida hasta que la situación de Mariana fuera reevaluada. Algo dentro de mí se movió. Una niña inocente, pagando por lo que su madre hizo, así como tantas niñas en las situaciones que la Fundación lidiaba diariamente. Llamé a mis abogados. Quiero explorar la posibilidad de convertirme en tutora temporal de la hija de Mariana Santos, dije yo. Hubo silencio del otro lado de la línea. Señora Carvalho, dijo mi abogado cuidadosamente, ¿está segura? Esa es la hija de la mujer que intentó matarla. La hija es inocente, respondí firmemente. Y mientras Mariana esté presa, esta niña merece una oportunidad. Merece amor y cuidado, no ser tirada al sistema. ¿Y si Mariana se opone? Entonces respetaré su decisión, dije yo. Pero al menos voy a ofrecer. El proceso llevó semanas. Investigaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias. Todo para garantizar que yo sería una tutora adecuada. Durante ese tiempo, visité a Mariana en la prisión. Fue extraño estar del otro lado de la mesa de visitación, donde Ramón se había sentado meses antes. Mariana parecía exhausta, los ojos rojos de tanto llorar. El embarazo y el parto en la prisión habían cobrado su precio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella, voz desconfiada. Para hacer una propuesta, respondí calmadamente. Tu hija necesita a alguien para cuidarla mientras cumples tu condena. Me estoy ofreciendo para ser su tutora temporal. Mariana me encaró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Estás bromeando conmigo? ¿Después de lo que hice? No estoy haciendo esto por ti, aclaré. Estoy haciendo por la niña. Toda niña merece una oportunidad independientemente de quiénes sean sus padres. Y pensé que podrías preferir que alguien conocido cuidara de ella en lugar de extraños en el sistema. Mariana comenzó a llorar. No entiendo, sollozó. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo puedes ser tan buena después de todo? No soy buena, corregí. Solo soy alguien que cree que el ciclo de dolor tiene que parar en algún lugar. Tu hija no tiene culpa. Merece algo mejor. Si haces esto, dijo Mariana entre sollozos, prometo que haré todo para ser una mejor madre cuando salga de aquí. Haré terapia, cambiaré. Mariana, interrumpí gentilmente.
No prometas nada ahora. Solo enfócate en cumplir tu condena, en trabajar en ti misma. El resto lo veremos en el momento adecuado. 2 meses después, tras aprobaciones y papeleo interminable, una asistente social apareció en mi puerta, sosteniendo un bebé minúsculo envuelto en una manta rosa. «Señora Carvalho», dijo ella, «esta es Sofía, la hija de Mariana Santos». Tomé al bebé en mis brazos, mirando aquel rostro perfecto e inocente. Sofía me miró de vuelta con grandes ojos curiosos, y mi corazón se derritió. «Bienvenida a casa, Sofía», susurré. Los meses siguientes fueron los más desafiantes y gratificantes de mi vida. Cuidar de un bebé mientras administraba una empresa y una fundación no era fácil. Pero contraté una niñera maravillosa para ayudar, y Aurora era una tía adoptiva dedicada. Ver a Sofía crecer, aprender, sonreír, era mágico. Ella era un recordatorio constante de que el bien puede venir incluso de las situaciones más horribles. Visitaba a Mariana una vez al mes en la prisión, llevando fotos y videos de Sofía. Mariana siempre lloraba, siempre agradecía, siempre juraba que sería mejor. Solo el tiempo diría si ella mantendría esas promesas. 2 años pasaron. La fundación continuaba creciendo. Habíamos ayudado a miles de mujeres ahora, cada una con su historia de supervivencia y triunfo. Sofía tenía 2 años, una niña alegre y parlanchina que iluminaba cada día. Mariana había progresado bien en la prisión, participando de todos los programas de rehabilitación disponibles, trabajando duro para probar que merecía una segunda oportunidad. ¿Y yo? Yo había finalmente encontrado paz verdadera. No era la paz de una vida sin problemas. Todavía había desafíos diarios, tanto personales como profesionales. Pero era la paz de saber quién era yo, lo que valía, lo que podía ofrecer al mundo. Una tarde, estaba sentada en el parque con Sofía, observándola jugar en el tobogán, cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Señora Carvalho?», dijo una voz masculina formal. «Aquí es de la penitenciaría estatal. Ramón Silva pidió llamar. Él está muy enfermo. No le queda mucho tiempo. Está pidiendo verla una última vez». Mi corazón se apretó. «¿Cuánto tiempo?» «Los doctores dicen que tal vez días. 1 semana a lo sumo». Miré a Sofía riendo alegremente en el tobogán, tan llena de vida y alegría. Luego pensé en Ramón, muriendo solo en una celda de prisión. «Voy a visitarlo mañana», dije yo. Al día siguiente, entré nuevamente en aquella prisión familiar, pero esta vez fui llevada a la enfermería, no a la sala de visitación. Ramón estaba acostado en una cama estrecha, conectado a máquinas que pitaban suavemente. Había adelgazado aún más, la piel con color grisáceo, ojos hundidos. Parecía tener 80 años, no los 40 y tantos que realmente tenía. Me senté en la silla al lado de la cama. Sus ojos se abrieron lentamente. «Viniste», susurró él, voz débil. «Vine», confirmé. «Cáncer», explicó él. «Etapa terminal. Irónicamente, mi cuerpo me está matando de la forma en que intenté matarte. Lentamente, dolorosamente». «Siento mucho que estés sufriendo», dije yo, y era verdad. Incluso después de todo, no deseaba que nadie sufriera de esa forma. «No sientas», respondió él. «Es karma, justicia. Lo merecí». Nos quedamos en silencio por un momento. «Sofía está hermosa», dijo él de repente. «Aurora me mostró fotos. Tú estás cuidando de la hija de la mujer que intentó matarte». «¿Por qué?» «Porque alguien necesita romper el ciclo», respondí simplemente. «Y Sofía es inocente». Ramón sonrió débilmente. «Siempre fuiste mejor de lo que cualquiera de nosotros merecía», murmuró. «Y voy a morir sabiendo que tiré a la basura la mejor cosa que jamás tuve». «Ramón», dije yo suavemente, «¿ya te perdonaste?» Él me miró sorprendido. «¿Perdonarme?» «Sí», confirmé. «Te arrepentiste,
Asumiste responsabilidad, estás pagando por lo que hiciste. ¿Pero te perdonaste? Lágrimas escurrieron por los rincones de sus ojos. ¿Cómo puedo? Después de todo lo que hice, porque cargar ese odio por ti mismo en los últimos momentos de tu vida solo te lastima más, dije yo. No puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir cómo enfrentas el fin. ¿Me perdonaste?, preguntó él, voz quebrándose. ¿Incluso solo un poco? Pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, dije yo finalmente. Perdoné. No significa que olvidé o que lo que hiciste fue aceptable, pero significa que no cargo más rabia u odio. Eres un hombre roto que tomó elecciones terribles, y estás pagando el precio último por esas elecciones. Cargar rabia más allá de eso no sirve propósito alguno. Ramón lloró entonces, sollozos sacudiendo su cuerpo frágil. Gracias, susurró. Gracias por ser la persona que eres, por darme más de lo que jamás merecí. Sostuve su mano temblorosa hasta que él se durmió, exhausto. Ramón Silva murió 3 días después. Aurora me llamó con la noticia, su propia voz llena de lágrimas conflictivas. Luto por un hermano que ella amaba a pesar de todo, mezclado con rabia por lo que él se había convertido. Asistí al funeral. Era pequeño, solo Aurora, yo y algunos conocidos distantes. El cuerpo fue cremado, las cenizas esparcidas conforme su último pedido. Y así terminó el capítulo final de la historia de Ramón y la mía. No con rabia o venganza, sino con cierre pacífico. 5 años pasaron desde aquel día terrible en que desperté del coma. 5 años de transformación, crecimiento, cura y propósito. Estaba en el escenario de un gran auditorio en la ciudad de Guadalajara, a punto de dar una conferencia sobre empoderamiento femenino. El asiento estaba lleno, cientos de mujeres, todas ansiosas por oír mi historia. Miré la primera fila, donde Aurora sostenía a Sofía, ahora con 7 años, en su regazo. Mariana estaba sentada al lado de ellas, recientemente liberada en libertad condicional después de 5 años de buen comportamiento. Había cumplido su promesa, trabajó duro en su rehabilitación, completó entrenamiento profesional y estaba lentamente reconstruyendo su relación con su hija bajo mi supervisión cuidadosa. No era fácil. Mariana todavía tenía días difíciles, momentos en que el peso de sus elecciones la aplastaba, pero estaba intentando genuinamente ser mejor. Respiré hondo y comencé mi conferencia. Hace 5 años, comencé. Desperté de un coma para descubrir que había sido abandonada por el hombre que juré amar hasta la muerte. Encontré una nota que decía que pagara mis propias cuentas hospitalarias, que solo era un estorbo. En ese momento sentí que mi vida había acabado, que yo no tenía nada. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero estaba equivocada. En realidad, ese fue el comienzo de mi verdadera vida, porque solo cuando perdí todo lo que pensaba que era importante, mi matrimonio, mi supuesta mejor amiga, mi identidad como esposa, que descubrí quién era realmente. Conté mi historia, no todos los detalles sórdidos, pero lo suficiente: el envenenamiento, la traición, el descubrimiento de mi verdadera identidad, la venganza que busqué y la justicia que encontré. Pero la parte más importante de la historia, continué, no es sobre venganza o justicia, es sobre lo que elegí hacer después. Es sobre tomar el dolor más profundo y transformarlo en propósito. Hablé sobre la fundación, sobre las miles de mujeres que ayudamos, sobre mujeres como Claudia, que entraron rotas y salieron fuertes, sobre mujeres que descubrieron que tenían valor, poder, capacidad mucho más allá de lo que cualquier abusador les dijo. Y hablé sobre perdón, dije yo, mi voz volviéndose más suave. No el tipo de perdón que olvida o minimiza, sino el perdón que libera, que te permite seguir adelante sin cargar el peso del odio. Señalé a Mariana en la platea. Esa mujer participó del plan para matarme,
dije yo claramente. Pasó 5 años en la prisión por sus crímenes, y ahora está sentada aquí, porque elegí no dejar que lo que ella hizo defina toda su existencia. Ella está trabajando duro para ser una mejor madre para su hija, para ser una mejor persona. ¿Merece esa oportunidad? No sé, pero sé que su hija merece tener una madre que lo intenta. Mariana estaba llorando, así como varias mujeres en la platea. El mensaje que quiero dejar hoy, concluí, es este. Usted no es definida por lo peor que le sucedió. No es definida por quien la traicionó, quien la lastimó, quien le dijo que no vale nada. Usted es definida por cómo elige levantarse, por cómo elige usar su dolor, por cómo elige seguir adelante. Yo podría haber dejado que aquella experiencia me destruyera, podría haberme quedado atrapada en la rabia y el resentimiento, pero elegí diferente. Elegí levantarme, elegí luchar, elegí transformar mi tragedia en misión. Y cada una de ustedes tiene ese mismo poder. No importa lo que le sucedió, no importa quién le dijo que usted no es suficiente. Usted es un diamante, aunque personas demasiado ciegas para ver su valor la hayan tratado como piedra. La platea explotó en aplausos, mujeres se levantaron, algunas llorando, algunas sonriendo, todas claramente conmovidas. Después de la conferencia, decenas de mujeres me buscaron, algunas queriendo compartir sus propias historias, otras buscando consejos, todas agradeciendo por tener el coraje de contar mi verdad. Aquella noche, en casa, me senté en el sofá con Sofía acurrucada a mi lado, leyendo un libro de historias. Aurora estaba preparando té en la cocina. Mariana se había ido para su propio apartamento pequeño pero digno, donde estaba reconstruyendo su vida. «¿Tía Elena?», dijo Sofía, mirando hacia arriba con sus grandes ojos curiosos. «Sí, mi amor. ¿Eres feliz?». La pregunta me sorprendió en su simplicidad. «Sí, Sofía», respondí sinceramente. «Soy muy feliz». «Bien», dijo ella sonriendo. «Porque mereces ser feliz. Eres la mejor persona que conozco». La abracé fuerte, sintiendo lágrimas de gratitud en mis ojos. Más tarde, después de acostar a Sofía, salí al balcón de mi apartamento. La ciudad brillaba abajo, millones de vidas siendo vividas, cada una con sus propias luchas y triunfos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Enrique. «Tu padre estaría increíblemente orgulloso de la mujer en que te convertiste, y yo también lo estoy». Sonreí, sintiendo una paz profunda asentarse sobre mí. Pensé en todo lo que había sucedido: el dolor, la traición, el coma, el descubrimiento, la venganza, la justicia, el perdón, la cura, y me di cuenta de que cada pieza había sido necesaria. Cada momento de dolor me había moldeado en la persona que yo era ahora, más fuerte, más sabia, más compasiva. Ramón estaba en lo cierto en una cosa: yo era un diamante, pero no porque nací en una familia rica o porque heredé una fortuna. Era un diamante porque sobreviví a la presión, al calor, a la oscuridad, y emergí más fuerte y más brillante que antes. Y a diferencia de Ramón, que tiró su diamante por piedras sin valor, yo había aprendido mi propio valor. Nadie podría quitármelo de mí nuevamente. Miré hacia el cielo estrellado, pensando en mi padre, en los padres que perdí joven, en todas las personas que me habían moldeado a lo largo del camino. «Gracias», susurré al universo, por romperme solo para mostrarme cómo reconstruirme más fuerte. Volví adentro, donde Aurora había dejado una taza de té caliente esperando por mí. La tomé, saboreando el calor, el confort. Mi jornada había sido dolorosa, pero al final valió la pena, porque descubrí que la verdadera fuerza no viene de nunca caer. Viene de elegir levantarse cada vez que caes. Viene de transformar tus cicatrices en sabiduría, tu dolor en propósito. Y esa era una lección que yo cargaría por el resto de la vida. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta.
Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.